Hermanos, que Dios les bendiga. Estoy muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes y bueno, más contento aún porque por la noticia que nos dio el pastor ayer, de que el próximo domingo ya vamos a poder congregarnos. Es una gran noticia. Creo que lo estábamos esperando todo, llorando, orándole al Señor todos juntos, que se llegara este día y parece que ya pues está aquí. El próximo domingo vamos a poder congregarnos. Quizá este sea el último video o la última clase que se haga por medio de este video. Damos gracias a Dios por permitirnos semana con semana, poder estar transmitiendo desde Facebook con la predicación del pastor y desde estos videos, la escuela dominical. Sabemos que fueron momentos difíciles, pero bueno, parece que ya estamos saliendo con la ayuda de Dios y es una evidencia que ya vamos a poder reunirnos, que todo está pues todo está acomodándose y todo se está calmando de una manera. Pero vamos a seguir con nuestro estudio. Como dije, probablemente este sea el último que lo hagamos por este video. Y bueno, eso también nos da mucha alegría para el próximo domingo. Probablemente estén ahí otros maestros. Ya queremos estar ahí opinando todos, aprendiendo todos de la palabra del Señor. Pero bueno, le voy a pedir que abra su libro de estudios en la página 106, y aquellos que no tengan su libro pueden abrir sus Biblias en Gálatas. Vamos a estar viendo el capítulo 5 del versículo 13 al 15. Después vamos a ver el capítulo 6 de ahí mismo, Gálatas, del 1 al 5, y para terminar con Gálatas 6, el último versículo es el 10. Nuestro tema del día de hoy es el servir. La idea central de nuestra clase es: aprovecha toda la oportunidad para servir. Debemos aprovechar toda la oportunidad que tengamos para servir. Voy a leer la aplicación para la vida y dice así: es probable que tengas algún amigo o conocido que solo te llama cuando necesita algo de ti. Por naturaleza somos egoístas, y si nos descuidamos podemos convertirnos en personas que constantemente están buscando ser servidos. Si lo piensas bien, muchos de los poderosos en nuestra actualidad dicen estar al servicio de los demás, pero muchas veces resulta que están sirviéndose a sí mismos. El mejor ejemplo de servicio lo encontramos en Jesucristo. Cuando Santiago y Juan preguntaron a Jesús si podía estar uno a la derecha y otro a la izquierda, Cristo los exhortó al decirles: el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 26 al 28. Nuestras relaciones interpersonales florecerán si en el lugar de buscar ser servidos buscamos servir a otros y servirles de bendición. Aquellos que son inmensamente felices son los que dan, no los que reciben. Hechos 20:35. Es por eso que debemos buscar y encontrar oportunidades para servir a otros. Al hacerlo, reflejamos el amor de Cristo en nosotros. Bueno, como dice nuestra aplicación, tenemos el ejemplo más grande, el ejemplo por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo en todo, ¿no es cierto? Cada vez que vamos a la Biblia y tratamos un tema, nuestro Señor sale a relucir porque Él es el ejemplo máximo que tenemos. Él sirvió de una manera como nunca nadie podría servir. ¿Por quién era Él? Estoy seguro que los presidentes de esta nación y de todo el mundo nunca harían lo que Jesús hizo por los más pobres o por los más desamparados. Sin embargo, nuestro Señor vino aquí como servidor hasta entregar su vida por nosotros. Ese es el ejemplo que tenemos. Y en nuestra clase vamos a ver
¿qué implicaciones tiene el servir? ¿O qué significa servir? Vamos a considerar nuestro primer texto. Es Gálatas 15, 13, perdón, 5, 13 al 15. Y dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque la ley, o porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Bueno, estamos estudiando la carta de Gálatas. Y bueno, esta carta, para dar un poquito del contexto, la carta a los Gálatas fue escrita para tratar y erradicar una herejía llamada judaizante. En esta iglesia se habían levantado judíos que enseñaban a los creyentes gentiles que era necesario creer en Jesús, pero también circuncidarse y guardar la ley y todos los ritos que enseñó Moisés. Ellos decían que para ser salvos se necesitaba creer en Jesús, pero también cumplir con las ordenanzas de la ley, con esos ritos. Y entonces Pablo, para Pablo, esto era un insulto directo hacia la obra y el sacrificio de Jesucristo, pues Pablo ya les había enseñado a los Gálatas y les había predicado el Evangelio y había mostrado la suficiencia y la perfección de la obra y el sacrificio de Cristo para perdón de los pecados, al creer que la circuncisión y los ritos eran necesarios, estaban restándole valor a la obra expiatoria de Jesús, haciendo menor en poder y aceptación. Pablo enfatiza la libertad que Cristo nos dio por medio de su sacrificio. En él nos libertó de la maldición de la ley. Cristo cumplió la ley por nosotros. Él llevó el castigo de la ley que nosotros merecíamos para andar en libertad y no en esclavitud. Así que había una herejía en este contexto de los Gálatas. Estaban enseñando que uno necesitaba hacer ritos y circuncidarse para ser salvos. Entonces Pablo manda esta carta y enseña a los Gálatas que si necesitamos hacer obras, estamos quitándole valor al sacrificio de Jesús. Esto es algo que todas las religiones enseñan, excepto la religión verdadera, que es el cristianismo. Y con esto no quiero decir que los bautistas únicamente, toda la religión que te enseña que tú debes hacer obras para ganar la salvación está en contra de lo que la palabra de Dios nos dice, pues sabemos que somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Así que esta herejía había entrado a las iglesias de Galacia. Pablo manda esta carta y exhorta a los cristianos a no creer esas cosas. De hecho, esta es la carta más fuerte que el apóstol pudo haber escrito. Los llama insensatos y avienta ahí una maldición para cualquiera que predique otro evangelio. Así que para Pablo era muy importante que los Gálatas entendieran que somos salvos por medio de la fe y por medio de la obra expiatoria de Cristo. Él cumplió la ley por nosotros. Él nos redimió de la maldición de la ley, porque escrito está: maldito todo aquel que no cumpla la ley. Nosotros no podemos cumplir la ley y no podíamos cumplir la ley por nuestra naturaleza pecaminosa. Así que Cristo vino y Él cumplió la ley y su justicia fue imputada a nosotros. Así como nuestros pecados fueron puestos en Él y Él pagó por nuestros pecados sufriendo nuestra condena, ahora su justicia es contada a nosotros como si no debiéramos nada, porque Él satisfizo todas las demandas de la ley. Entonces, cuando nosotros pensamos que podemos hacer algo para ganar favor con Dios, estamos diciendo que Jesús no fue suficiente, que la obra de Jesús y el sufrimiento de Cristo en la cruz no bastaron para que Dios nos perdonara, que hay que añadir obras. Desgraciadamente, como dije, esta es la religión que muchos enseñan. Y por dar unos ejemplos,
la Iglesia Católica enseña algo parecido como los judaizantes. Tú tienes que cumplir ciertos ritos, tú tienes que comer cada domingo la hostia, tú tienes que bautizarte, tú tienes que pertenecer a esta iglesia, tú tienes que hacer buenas obras para que al final Dios te conceda la salvación por méritos propios y no por la obra de Cristo. Sin embargo, Pablo enfatiza aquí que el que piense así ha desechado la gracia. La gracia es el favor de Dios. Gratuitamente Dios nos ha dado la salvación mediante su Hijo. Su Hijo fue el que hizo todo y nosotros solo lo recibimos por medio de la fe, de creer en Él y de saber que Él ha cumplido con todas las demandas de la ley. Así que para Pablo, lo que estaban haciendo los Gálatas era algo horrible, era algo muy peligroso, porque estaban desacreditando y restándole valor a la obra de Jesucristo en la cruz. Pues Jesús satisfizo toda la justicia de Dios, pero ellos al querer añadir obras y al querer seguir ritos de Moisés, que todos los ritos y todas las fiestas eran sombras de Cristo, sombras de lo que Jesús venía a hacer. El Cordero era una representación de Cristo. Las fiestas todas representaban a Cristo. Entonces los Gálatas tenían ahí la verdad de Cristo y ellos rechazaron esa verdad y empezaron a hacer obras para su salvación. Es algo muy, muy peligroso pensar de esta manera. Pablo, como dije, enfatiza la libertad que Cristo nos dio. Él nos libertó de la maldición de la ley. Él pagó por nosotros. Él sufrió nuestro castigo para que ahora nosotros andemos en libertad. En libertad, ¿cuál es la libertad? De saber que nosotros hemos sido aceptados por Dios por medio de Cristo. Esa es la libertad. Pero dice aquí también, solamente que no uséis la libertad para ocasión para la carne. Ahora, por un lado tenemos el legalismo, que es el que enseña que tú puedes ser salvo por medio de tus obras, es lo que estaba pasando en Galacia. Y por otro lado tenemos a los libertinos, que entienden mal lo que es que Jesús haya pagado la libertad, que Jesús nos haya redimido de la maldición de la ley, porque ellos dicen, bueno, si Jesús ya pagó la ley por nosotros, si Él ya cumplió la ley por nosotros, ahora nosotros podemos vivir de la manera que queramos. Ese es un error. Eso se llama libertinaje. Eso no es ser cristiano. Cuando nosotros fuimos redimidos de la maldición de la ley, también se nos fue dado un corazón nuevo, un corazón en el cual Dios mora, el Espíritu Santo, que nos produce el querer hacer buenas obras, el querer y el hacer buenas obras. Es una vida de querer estar sometido bajo la ley, pero no bajo la ley de la circuncisión y de los ritos, sino bajo la ley moral de Dios. Él dice en Ezequiel 36, pondré un espíritu nuevo, pondré mi espíritu sobre vosotros para que andéis en mis estatutos y pongáis por obras mis mandamientos. No estamos divorciados de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, sino que confirmamos esa ley y amamos esa ley y queremos vivir bajo esa ley. Esa es la evidencia del verdadero cristiano. Así que hay personas que se quieren ganar la salvación por obras, pero hay personas que malentienden que Cristo nos ha redimido por de la maldición de la ley y viven en libertinaje, pecando y viviendo como si nunca hubieran sido libertados de la maldición de la ley. Eso es de lo que acusaban a Pablo, que él enseñaba la gracia, que él enseñaba un perdón sin obras, y lo acusaban de enseñar una gracia, pues gracia, era tan gracia que no tenías que hacer nada. Y decía, si no les enseñas a que tienen que seguir una ley, entonces van a vivir como ellos quieren y van a decir que son cristianos. Pero eso no es lo que pasaba. Pablo les decía, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, no viviremos más en él. La evidencia de un cristiano es su lucha contra el pecado y un alejamiento del pecado. Así que Pablo aquí en este pequeño texto nos está diciendo, no uses esa libertad que Dios te dio de la ley para vivir una vida desordenada. Dice, sino servíos por amor unos a otros, porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para Pablo,
el servir a los demás es la evidencia del amor. Y el amor es el mandamiento por excelencia. Amar a nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo es servir a nuestro prójimo. Es ver por nuestro prójimo. Es estar al pendiente de nuestro prójimo, como la parábola que nos dio nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo. Es amar a nuestro prójimo, sirviéndole. La evidencia del amor es el servicio. Y Pablo nos exhorta aquí a servir a nuestros hermanos. Pero ¿cómo podemos servir a nuestros hermanos? Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo texto. Gálatas 6:1-5 dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo con respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Aquí Pablo nos enseña cómo es que podemos servirnos unos a otros. Primero nos dice que en el contexto que estamos viendo, Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir esta carta respecto a la amenaza de los judaizantes. Entonces Pablo primero nos dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con mansedumbre. Y Pablo acaba de dar en los versículos anteriores a este texto la lista de las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Y habla ahí de borracheras, orgías, adulterio, fornicación, idolatría, todas esas cosas. Está diciendo, si alguno es sorprendido en algo de esto, aquellos que son más espirituales, y yo creo que son quizá los líderes de la iglesia, restáurenle. No simplemente lo alejen, sino restáurenle. Pero también en este mismo contexto, restaurar al hermano y encontrarlo en una falta puede ser una falta doctrinal, porque está hablando de los judaizantes. Vamos a mostrar nuestro servicio a nuestros hermanos cuando vemos que han caído en una falta y nosotros vayamos a restaurarles. Cuando vemos que están desviándose en algún punto doctrinal que la iglesia nunca enseñó, que el evangelio nunca lo ha dicho, y si vemos que un hermano se está desviando, podemos ir y restaurarle. Ese es el servicio que Pablo quiere que llevemos unos por otros, porque ¿qué más grande amor podemos mostrar que un hermano no se ha desviado de la verdad, del evangelio? ¿Y qué más servicio podemos mostrar a los hermanos cuando vemos que un hermano está pecando y podemos ir y hablar con él y restaurarle? Ese es el servicio del que Pablo se refiere en primer instante aquí. En segundo dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid asimismo la ley de Cristo. Sobrellevad las cargas. Bueno, creo que eso es algo muy fácil de entender. Cuando un hermano esté cargado por problemas de este mundo, por cosas que han sucedido, nosotros debemos ser un apoyo para él. De esta manera estamos mostrando nuestro servicio, y al mostrar este servicio estamos cumpliendo la ley de Cristo, que es amarnos unos a otros. Cuando nuestros hermanos estén pasando por un problema, nosotros debemos acercarnos y preguntar: hermano, ¿puedo ayudarte? Dime cómo te puedo ayudar. Especialmente en tiempos como estos, que gracias a Dios ya están pasando, pero debemos buscar ayudar a nuestros hermanos. Debemos buscar ayudarlos en las cosas que estén pasando, y cuando veamos un problema doctrinal o un problema de un pecado, también debemos ir y confrontarlos con amor, con mansedumbre, para que el hermano sea restaurado. Y dice aquí, voy a regresar al versículo anterior. Dice: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando vamos a reprender a un hermano o a exhortar a un hermano en cuanto
a un pecado o a un error doctrinal, tenemos que considerarnos primeramente a nosotros para saber si estamos de acuerdo con lo que la palabra de Dios enseña. Dice aquí, no sea que tú también seas tentado. No podemos tratar de ayudar al hermano si nosotros también estamos en un error. Sobrellevar las cargas, ya dijimos qué significa sobrellevar las cargas. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de que gloriarse solo con respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Cuando dice cada uno llevará su propia carga, quiere decir que cada uno va a dar cuenta delante de Dios de lo que ha hecho en su vida. Si no ayudamos a nuestros hermanos a cargar sus cargas, esa carga va a venir sobre nosotros cuando estemos delante del tribunal de Cristo. Así que tiene que motivarnos el estar conforme a la voluntad de Dios en servir a nuestros hermanos, así como Cristo nos ha venido a servir, como Él dijo, yo he venido a servir, no a ser servido. Nosotros debemos tomar ese ejemplo y debemos servir a nuestros hermanos, llevando las cargas unos con otros, exhortando y reprendiendo en alguna falta, sea doctrinal o sea alguna falta moral que contradice la voluntad de Dios. De esta manera, Pablo nos enseña qué es servir. Obviamente, también servir es hacer cualquier buena obra, y eso nos lo va a decir nuestro último texto, ya para finalizar. Dice aquí, así que según Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, Pablo deja para el último lo más común. Cuando escuchamos servir, pues quizá nuestra mente se nos venga, hacer buenas cosas. Sí, hacer buenas cosas, ayudar a los hermanos en esto, en aquello, pero Pablo antes enfatiza qué implicaciones tiene el servir. Y como ya hemos visto, es exhortar a los hermanos cuando estén en un pecado o cuando se hayan desviado de algún punto doctrinal y llevar nuestras cargas unos con otros. Así estamos mostrando primeramente el amor y segundo, cumpliendo la ley de Cristo, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que podemos resumir que el servir a los hermanos es amar a los hermanos, y amar a los hermanos es andar en la verdad del Evangelio de Cristo, viviendo, cumpliendo esta ley, este mandamiento de amarnos unos a otros. Si nos servimos unos a otros, andaremos por buen camino. Si no servimos unos a otros, pues entonces no se ha cumplido lo que Dios ha dicho que tenemos que cumplir. Y recuerden, siempre hay un indicativo antes de un imperativo. El indicativo dice que vosotros fuimos perdonados en todo el contexto de Gálatas, que Cristo murió por nosotros y después servíos unos a otros. Este indicativo, este imperativo viene para que sepamos lo que tenemos que hacer. Nuestra responsabilidad es servir a nuestros hermanos, mostrar el amor por nuestros hermanos en el servicio y cumplir así la ley de Cristo, haciendo todo lo que podamos por ellos, por nosotros, unos a otros, y buscando toda oportunidad para servir a nuestros hermanos, como dice nuestra idea central. Busca cualquier oportunidad para servir a tu hermano, porque en esta oportunidad y en ese servicio estás mostrando amor y cumpliendo la ley de Cristo, sirviéndonos unos a otros. Hasta aquí el estudio. Estoy otra vez muy contento. Probablemente para el próximo domingo ya estemos ahí. Y bueno, me da mucha emoción y tengo muchas ganas de verlos a todos. Les mando un saludo y nos vemos pronto. Primeramente Dios. Amén.